La semana pasada comenzamos el libro de Jonás en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Y comenzábamos viendo un mensaje que se llamaba la escala de la salvación. Precisamente porque como introducción al libro de Jonás, queríamos comenzar desde el mismo núcleo del libro para poder seguir desarrollando. Es así como vimos la semana pasada, que el libro de Jonás estaba escrito en una narrativa denominada quiasmo, que es una forma de escala ascendente, llega a una cúspide y luego desciende. Todo apunta a ese cúspide. Y nosotros decíamos que esa cúspide estaba en Jonás 2.9c, que nos dice la salvación es de Yahweh. Desde ahí nosotros vamos a enfocar el libro de Jonás. Hay muchas cosas que ocurren en el libro de Jonás, pero el corazón del libro no es Jonás, sino que es el Dios, y que la salvación es del Señor en su soberanía. Y por eso que nosotros hoy vamos a también establecer que este libro lo vamos a llevar de una forma más evangelística y de una forma más misionera. Ese es el punto. La salvación es del Señor, excelente. Pero también el Señor nos llama a compartir el Evangelio o a llevar también la obra misionera en este asunto del campo. Y es lo que nosotros queremos hacer también ahora. Ese es el llamado que el Señor está haciendo a nuestra congregación después de tanto tiempo. Si bien es cierto, muchos han pasado, algunos quedan, otros ya no, el propósito de la iglesia es precisamente dejar fruto, y fruto bueno, fruto que realmente sea de discípulos que han tomado su cruz, que se puedan negar a sí mismos y puedan ir y avanzar en el propósito que Dios nos ha dado, que es ir a ser discípulos. Muchas veces la iglesia ha perdido el enfoque, como Jonás lo ha hecho, pero nosotros queremos tomar esta idea del libro, de las salvaciones del Señor, para poder ir confiados delante del Señor, porque sabemos que hay personas que nosotros vamos a hallar que están en el libro de la vida y que a través del Evangelio ellos van a llegar acá. Hoy día vamos a retomar los versículos 1 al 3 del libro de Jonás para ir dando algunos énfasis un poco diferentes, pero también prácticos para nuestra vida, ya desarrollando el libro propiamente tal. El mensaje de hoy lleva por título El peligro de las señales. No queremos extendernos mucho en el tiempo, pero sí queremos enfocar en algunas ideas claras. El peligro de las señales. Hermano amado, lo vamos a ver más adelante, pero ¿ha escuchado usted que los judíos pedían señales? ¿O que usted comienza a pensar en gente que está pidiendo señales? ¿O usted mismo quizás está obrando y rogando al Señor, Señor, envíame una señal para saber si tengo que hacer tal o cual cosa? Esto es interesante, esto suena hasta místico a veces. Y esto, hermano, tenía que ver con cómo funcionaba el Antiguo Testamento. Quiero llevarles a pensar en el Antiguo Pacto y cuando el sumo sacerdote quería tener alguna confirmación de parte de Dios, dentro de la estructura del vestuario del sumo sacerdote había un elemento que se llamaba el Urim y Tumim, que eran un grupo de piedrecitas que ellos arrojaban y de acuerdo a cómo caía era sí o no. Eso era todo. Bajo la premisa de que la suerte o el azar es de Jehová, de Yahweh. Esa era la idea. Entonces, cuando un rey quería ir a la guerra y no había profeta, iban al sumo sacerdote y le decía, ¿debemos ir a la guerra? Entonces el sumo sacerdote oraba al Señor, tomaba el Urim y el Tumim, lo lanzaba y esa era la señal para saber por sí o por no. Y eso queda en el inconsciente colectivo no solamente de Israel, sino también de toda la cultura judea o cristiana. Y muchos, en muchas áreas, específicamente en el pueblo evangélico, están siempre pensando en las señales. Señor, siempre dame una señal, quiero una señal, debo hacer esto, no debo hacer lo otro. Pero ¿realmente es esto lo que nosotros debemos hacer en el tiempo de la iglesia? Vamos a ver algunas cosas aquí y vamos a contestar esa pregunta.
Quiero que me acompañe el libro de Jonás. Vamos a leer el capítulo 1 del 1 al 3. Luego vamos a entrar en la presencia del Señor para desarrollar este libro. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Padre Santo, vamos una vez más delante de su presencia, clamando, Padre amado, para que usted tome el control de este predicador. Sin duda, un predicador que es insuficiente, un predicador, Señor, que es falible. Y Padre Santo, ruego que no sea yo un estorbo para tu palabra. Señor, obra a través de tu Espíritu Santo en los hermanos que están presentes, también en los que están mirando, para que tú puedas obrar en sus vidas, Señor, conforme a lo que tengas que hacer. Sana, restaura, quebranta, Señor, salva. Padre amado, esa es nuestra oración. Y como cada domingo, Señor, con el peso de entrar delante de tu presencia, con temor y temblor nos acercamos a esta tu palabra, porque entendemos, Señor, que tú eres un Dios santo, santo, santo. Señor, guíame en este momento y habla a tu pueblo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El peligro de las señales. Vamos a comenzar desarrollando algunas ideas antes de contestar esa pregunta que están ahí en el libro. Lo primero que nosotros vamos a ver y que vamos a establecer es que no solamente la salvación es del Señor, sino que también la paciencia es del Señor. El primer punto que nosotros vamos a ver el día de hoy es la paciencia del Señor. Y quiero llevarte a observar ese capítulo 1, que dice: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Y este primer capítulo lo podemos separar o desglosar en tres ideas centrales, que no desarrollaré mucho, simplemente quiero que usted las observe. Primero, la misión. La misión de parte de Dios es: levántate tú, Jonás, hijo de Amitai, ve a Nínive, la gran ciudad. La semana pasada ya veíamos que el llamado de Dios es personal e intransferible. Si el Señor te llama a ti, eres tú el que tienes que obrar lo que el Señor te está diciendo. No es transferible a otro, porque el otro no va a tener la carga que tú tienes. Pero eso es la misión. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad. Esa es la misión. Levántate, ponte en pie, ponte en marcha y camina hacia el lugar de tu misión. Ve a Nínive, la gran ciudad. Una segunda división que puede tener estos pasajes es la proclamación. La proclamación. ¿Qué es una proclamación? Una proclamación, hermano, es un mensaje que viene desde una autoridad. No es un mensaje que tú das como a ti se te ocurre, sino es un mensaje que viene de parte de una autoridad. En este sentido, las proclamaciones normales eran las que los heraldos llevaban de parte de un rey. Un rey decía: ve a tal ciudad, heraldo, y repite estas palabras. Y el heraldo iba y decía: en el nombre del rey esto va a ocurrir. En nombre del rey esto debe hacerse. El heraldo nunca hablaba su propia palabra, ni tampoco estaba preguntando por la voluntad o el libre albedrío de aquellos que escuchaban. Era una orden autoritativa de parte del rey. Un heraldo no iba diciendo: ciudad, esto ha dicho el rey que deben hacer siempre y cuando ustedes quieran. Eso usted no lo va a escuchar nunca en la Escritura. Dios, asimismo, levanta a Jonás y le dice: proclama esto. Jonás es el heraldo, Dios es el rey de reyes y señor de señores, y le dice: proclama contra ella. Esto ya es algo muy complejo, porque Nínive era una de las ciudades más bestialmente brutales que existían en ese tiempo. Violentos, asesinos, en extremo de temer para sus contrarios. No queremos entrar mucho en las prácticas que ellos hacían, pero solamente pensemos en prácticas brutales y eran temibles de parte de los cercanos.
Y Dios le dice, lleva esta proclama en contra de ellos. Esa es la proclamación, es lo que debe hacerse. Entonces tenemos la misión, tenemos la proclamación, y ahora vamos a ver, hermanos, la paciencia del Señor, o la paciencia de Dios. Porque su maldad ha subido hasta mí. La ciudad de Nínive era malvada a tal punto que la maldad de ellos había llegado a la misma presencia de Dios, y por eso Dios manda heraldo para proclamar en contra de esta ciudad. En este punto que nosotros estamos observando, que se llama la paciencia del Señor, quiero detenerme en esta idea precisamente para poder abrir un poco más este asunto. No solamente las salvaciones del Señor, sino que la paciencia es del Señor. Y hasta aquí yo quiero hacer un contraste, porque si bien es cierto, aquí en el libro de Jonás, el Señor dice, porque su maldad ha subido contra mí, hablando de la ciudad de Nínive. Nosotros ya tenemos ejemplo anteriormente de algo muy similar. Yo no sé si usted se acuerda o si puede hacer en su mente alguna comparativa o algún versus. Vamos a poner a este lado la ciudad de Nínive versus otra ciudad que pasaba exactamente lo mismo. La ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿La recuerdan? Bien. En la ciudad de Sodoma y Gomorra pasaba exactamente lo mismo. La paciencia del Señor había llegado a su límite y también Dios iba a obrar. Para recordarte un poco esto, quiero recordar lo que dice Génesis 18, del 17 al 22, hablando de Sodoma y Gomorra. Dice así la palabra del Señor. Y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. El Señor se había presentado en presencia junto a dos ángeles. Recuerda que tanto Yahweh, que en este caso era una preencarnación de Jesús, estaba acompañada de dos ángeles en forma de hombre. Los ángeles pueden tomar forma de hombre en forma física. Recuerda que los ángeles comieron y bebieron también y Abraham les sirvió. En este contexto fue cuando el Señor fue y le dice a Abraham, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que se cumpla, el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Esto es el preámbulo que Dios le da a Abraham, diciendo, tú eres un escogido mío, y a través de ti haré grandes cosas. Y luego de eso le dice, y el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Quiero que escuche ese versículo contrastado con el anterior, el que vimos nosotros en Jonás. Porque su maldad había subido hasta mí, dice Dios de Nínive. Y dice Dios de Sodoma y Gomorra, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. ¿Qué diferencia ves tú entre el pecado de Nínive y el pecado de Sodoma y Gomorra? Humanamente hablando, nosotros podríamos decir, ambos son dignos de la misma destrucción, de la misma calamidad, porque su pecado ha subido hasta el extremo y es grave, sumamente. Y es aquí donde yo quiero que tú notes, mi amado hermano, que no solamente la salvación es del Señor, sino que la paciencia es del Señor. Y es ahí donde nosotros debemos aplicar el criterio de la soberanía de Dios actuando conforme a lo que Él quiere. Yo no sé si usted recuerda el salmo que leímos al principio, que decía, todo lo que tú has querido lo has hecho. Hermano, Dios no le debe nada a nadie, Dios no le debe ningún tipo de justicia humana a nadie. Dios hace conforme a su voluntad y a su propósito lo que Él ha querido. De acuerdo al juicio y criterio humano, nosotros podríamos decir, así como Sodoma y Gomorra fue destruida, ¿qué podría o qué debería pasar con Nínive? Destruida también, ¿verdad? Escucha lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Génesis 19, 24 y 25 dice... Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra. Qué rico, hacía falta lluvia, ¿verdad? Siempre hace falta lluvia. Pero no es ese tipo de lluvia la que hace llover el Señor ahí.
Dice, entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor de los cielos, y destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Y aquí tú puedes decir, ¿qué es malo Dios? ¿Qué culpa tenían los bebés de ese lugar? ¿Qué culpa tenía el ganado de ese lugar? Quizás solamente un grupo de hombres eran perversos. Pero ¿por qué había que destruir todo? Pero si tú pones atención, dice, y destruyó aquellas ciudades, y no solamente las ciudades, sino que todo el valle, y todos los habitantes de las ciudades, y todo lo que crecía en la tierra. Hermano, con la santidad de Dios no se juega. Nosotros no podemos estar jugando a ser santos o no santos de acuerdo a lo que bien pensemos de parte de Dios. La maldad del pueblo de Nínive, de Sodoma y Gomorra, había llevado a su punto y Dios decreta juicio y destruye esa ciudad. ¿Lo hemos recordado ya? Ahora, el contraste que yo quiero que usted haga es que Nínive, que es la ciudad que compete a lo que estamos viendo, es una ciudad tan terrible, o quizás incluso más, que la misma Sodoma y Gomorra. Pero es aquí donde usted debe entender que la paciencia es del Señor. Una ciudad fue destruida. La otra ciudad fue rescatada. ¿Cuál fue la diferencia? ¿La diferencia fue la maldad de los hombres? No, amado hermano. Ambas ciudades estaban corrompidas al extremo. La diferencia fue que unos hicieron unas cosas y otros no. No, amados hermanos. La diferencia es la soberanía de Dios actuando. La soberanía de Dios actuando. Quizás tú podrías pensar, y adelantándote al libro, que quizás la diferencia radica en que los hombres de Nínive se arrepintieron. Yo nuevamente podría decir, esa es la diferencia. El pueblo de Sodoma y Gomorra no se arrepintió, pero el pueblo de Nínive sí se arrepintió y efectivamente ahí radicó la salvación que Dios hace. En el libre albedrío, dando cuenta de una salvación. Déjame decirte que eso tampoco es así. Cuando nosotros pensamos en la diferencia, solamente la gracia de Dios, la gracia y la paciencia del Señor. Te lo planteo así. Cuando tú sales a predicar el Evangelio, puerta a puerta, todas las personas que tú escuchas, desde el empresario más rico hasta el pobre más humilde, se convierten en la voz de tu mensaje así. ¿Sí o no? No. Pero piensa en lo que hace Jonás. Predica un mensaje tremendamente malo, que no tenía gusto a nada, insípido. Y desde el rey hasta el más pobre, todos se convierten. Esa es la gracia de Dios viniendo soberanamente sobre una nación. Eso es lo que Dios obra. De ahí el arrepentimiento. Pero lo importante notar es que la paciencia es del Señor, no solamente la salvación. Con algunos, este grupo tuvo más paciencia y otorgó misericordia. Con el otro no. ¿Dónde radica la diferencia? ¿En los hombres? No, hermano. Radica en el Señor, que es el autor y consumador de la historia. Es así, mi amado hermano, que Dios va teniendo paciencia con algunos pueblos, con algunas naciones. Hoy día mismo nosotros vemos que las naciones se están volcando en contra de Dios. Hemos visto hace algunas semanas cómo jovencitas que ni siquiera tienen idea de nada, lloraban de gozo y felicidad porque ahora pueden asesinar a sus bebés creados en fornicación antes de que ellos nazcan. Lo veíamos aquí en Argentina. Y hermano, tú no puedes entender eso. Y vemos hace un par de días cómo nuestras propias legislaciones en Chile, los senados están diciendo no basta solamente un aborto en 3 causales, sino que tiene que ser el aborto libre para todo quien quiera. En Estados Unidos, en Nueva York, está permitido el aborto hasta los 9 meses. Hermanos, ese es un asesinato. Pero aún así, la paciencia del Señor ha aguardado. Pero en algún momento, esa paciencia del Señor se ha demostrado.
Quiero notar eso. En este campo, tanto Nínive como Sodoma y Gomorra estaban en la misma calidad de pecado. Vamos a seguir adelante. Eso simplemente era para poder entender un poco lo que estaba ocurriendo ahí con Nínive y cómo ocurren estas cosas y cómo el asunto que nosotros tenemos que entender no es tanto al arbitrio humano, sino a lo que Dios está estableciendo. Pensando mucho todavía en este asunto de las naciones. ¿Por qué en Estados Unidos, por ejemplo, después de tanta evidencia, de tantas cosas extrañas que ocurrieron en las votaciones, Trump no fue presidente? Hasta las 3 de la mañana del día de votación era imposible que Trump perdiera las elecciones por las tendencias que había. Al otro día todo había cambiado. En ciudades que tenían un padrón de 300.000 personas para votar, votaron 500.000 personas. Votaron muertos y votaron más de una vez. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que se permita esto en forma humana? Pero hermano, esto no tiene que ver con el hombre, tiene que ver con el Señor que pone reyes y quita reyes. Recuerda, el juicio del Señor, la paciencia del Señor, la salvación es del Señor. Vamos a ir a lo que compete a lo de Jonás el día de hoy. Y que también tiene por sentido este título del peligro de las señales. Partimos diciendo en esta hora con respecto a las señales. ¿Debemos nosotros pedir señales al Señor? ¿Debemos nosotros esperar puertas abiertas? Muchas veces yo he escuchado, mira, he ahí una puerta abierta, es del Señor, tomamos y hagamos eso. El punto segundo que nosotros vamos a ver es la trampa de las puertas abiertas. La trampa de las puertas abiertas. Dice la palabra del Señor en el versículo 3. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, y descendió a Jope, descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis. Y ahí te pregunto, ¿cuántas veces tú has dicho o has escuchado la frase, el Señor me abrió una puerta? ¿O estás en búsqueda de señales? Mira, si nosotros pensamos en esa idea, y pensamos en Jonás queriendo huir de Dios y descendiendo rápidamente a Jope y entra en el puerto de Jope y justo se encuentra con una embarcación que estaba lista para anclar y para descender y para ir al otro extremo de la tierra al que Dios lo había enviado. Dios le dice, ve a Nínive, y él dice, voy a Tarsis. Y la nave estaba lista para poder zarpar y salir. Dios le dice, anda hacia Irak, y él dice, yo voy a España. Pero lo que yo quiero notar aquí, que es el peligro de las señales o las trampas de esas puertas abiertas. Porque si tú eres Jonás y tú piensas en tu arbitrio, en tu mente, yo quiero hacer lo que bien me compete y dar unos cuantos pasos, y encuentras una nave lista para zarpar y zarpando hacia otro lugar. ¿Qué puede decir en tu mente? ¿Qué puede decir tu corazón ególatra? Esa es la puerta que debe tomar. Esa es la señal que estaba esperando. Dios solamente me estaba probando, no era lo que tenía que hacer. Debo ir a ese lugar porque de otra forma todas las puertas estarían cerradas. Yo no podría huir de Dios. Pero fíjate, en este momento hay una embarcación lista, preparada, desembarcando o saliendo hacia España en dirección contraria a Irak, que era donde quedaba Nínive. Y hermanos, muchas veces nosotros sucumbimos a estas mismas ideas. La palabra de Dios es tremendamente clara y puntual y golpea y quebranta y corta como espada de dos filos y dice que penetra hasta el tuétano. Y nosotros podemos leer la palabra de Dios y después decimos, no, pero es que la voluntad de Dios es de acuerdo a la señal que me envió. Por ejemplo, quiero hacer algo puntual. Imagínate que tú eres cristiano, entre comillas cristiano, por decir algo, y tú estás en concubinato o fornicación. ¿Qué quiere decir eso? Que tú estás viviendo con una persona sin casarte con ella y estás viviendo una vida conyugal y estás en pecado. Y tú dices,
oye, pero la Biblia dice que eso es así, pero yo acabo de postular a el subsidio de la vivienda y el Señor me abrió la puerta y me mandó una casa, a un departamento. Puertas abiertas. Esto está siendo bueno delante de Dios. ¿Podemos seguir en el pecado entonces porque Dios lo bendice? Suena lindo. Pero la palabra dice que ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. Entonces, amado, cuidado con las trampas de las puertas abiertas. Cuidado con las señales. Porque recuerda, 1 Corintios 1:22 dice, porque en verdad los judíos piden señales, pensando en esta idea del Urim y el Tumim. Pero muchas veces nosotros buscamos señales, no porque queramos hacer la voluntad de Dios, sino que pedimos señales para precisamente hacer nuestra propia voluntad. Y que algo, lo que sea, lo que me sirva, yo me tome de eso para desobedecer la palabra nítida, clara y transparente del Señor. Y debes tener mucho cuidado con las señales, porque estamos en los últimos tiempos también. Y escucha lo que dice una de tantas cosas el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 19:20 habla de las señales y nos dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen, y los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Ese es el final de la historia de los malvados, en este caso de la bestia y del falso profeta. Pero quiero que escuches qué hacían ellos. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué leíste ahí? El falso profeta hacía señales. Y dice, y con eso engañaba a las personas. Hermanos, hay que tener mucho cuidado en estos tiempos. Estamos en tiempos peligrosos. Y hermanos, señales van a venir. Señales van a venir. Y estas señales van a engañar a todo el mundo, a excepción de los escogidos de Dios, porque dice la palabra de Dios que intentarán engañar aún a los escogidos, pero no podrán. Pero hermanos, nosotros no estamos en búsqueda de señales, no estamos en búsqueda de puertas abiertas para hacer nuestra ególatra voluntad, sino que estamos en búsqueda de escudriñar la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea nuestro faro, nuestra roca y nuestra ancla. Las señales hoy en día van a ser engañadoras, muchas veces, la mayoría de las veces. Por lo tanto, amado, si algo quisiera decirte en esta hora, y un consejo pudiera darte es, no te ahogues en la idolatría, en la egolatría pidiendo señales, sino que mejor empápate en la palabra profética más segura. Si tienes la Escritura, ¿para qué quieres señales? Si Dios ha dado una norma clara, una regla diáfana a seguir, si Dios ya ha hecho y ha trazado el camino, ¿por qué necesitas señales? Muchas veces las señales son nada más que para desobedecer lo que está claramente indicado en la palabra de Dios. Escucha lo que dice 2 de Pedro 1:19 con respecto a la palabra de Dios. Dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Hermano amado, no necesitas señales. Hermano amado, cuidado con las trampas de las puertas abiertas. Si Dios ha dicho que no a algo, entonces no pienses que Dios va a abrir puertas que te lleven a ir en contra de su voluntad. Esas son las puertas o esas son las trampas que te van a engañar y te van a llevar a la muerte. Hay en la naturaleza algunas cosas así. Por ejemplo, no sé si usted ha escuchado lo de las plantas carnívoras. Las plantas carnívoras se presentan con una apariencia muy buena y tienden a tener unas trampas que son exquisitas para los insectos que desean eso. Y los insectos atraídos por lo hermoso de ello caen en esto, pero al final es muerte. Cuidado con las trampas de las puertas abiertas. Y esto no es lo único. Si
Si tú conoces algo de estas bestias extrañas en el fondo del mar, hay algunas bestias que tienen unas luces. Yo no sé si usted vio Buscando a Dory o Buscando a Nemo, no recuerdo en qué película salía, pero ambos peces quedan fascinados con la luz, hermosa luz. Y de pronto la luz era de un pez carnívoro que buscaba y atraía así a su presa. Hermanos, hoy en día esas señales que tú estás buscando para ir en contra del Señor van a ser los lazos, van a ser aquellas cosas que te van a traer y te van a llevar a destrucción. Por lo tanto, no te ahogues en la egolatría pidiendo señales, más bien empápate de la palabra profética más segura. La trampa de las puertas abiertas. Y somos porfiados, hermanos, muchas veces por hacer lo que nosotros queremos, no escuchamos la palabra de Dios y nos rebelamos o reinterpretamos o la adaptamos a nuestro interés. Pero tengo noticias para ti. La palabra de Dios, bien interpretada, bien ensamblada, no se puede manipular a nuestro antojo. Te va a desnudar, te va a cortar y va a mostrarte y te va a señalar cuando estés en un error. Así que no te engañes, no seas ególatra, no busques hacer tus propios deseos o tus propios planes conforme a las señales. Recuerda, Jonás venía huyendo de la presencia de Dios como si eso se pudiera y encuentra una embarcación lista, dispuesta y preparada para zarpar en contra de la voluntad de Dios. Puerta abierta, esto es de Dios. Cuidado con la trampa de las puertas abiertas. Entonces, amado hermano, tienes que empezar a notar el peligro de las señales, sobre todo en este tiempo donde todo está tan convulsionado a nivel local, internacional, virtual, en todo lugar, en todo aspecto. Hermano, usa la palabra de Dios para poder vislumbrar. Recuerda lo que decía. Dice, la cual hacéis bien en prestar atención a la palabra como una lámpara que brilla en lugar oscuro. En este tiempo tan difícil, donde no sabemos qué es verdad, qué es mentira, con tanta desinformación, hermano, usa la palabra de Dios que va a brillar donde no hay luz. Te va a dar y te va a mostrar lo que es verdad de lo que es mentira, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Entonces, amado hermano, no solamente la paciencia es del Señor, como vimos en el primer punto, sino que debes tener cuidado con las trampas de las puertas abiertas. Un tercer punto, hermano, que nosotros vamos a notar en esta mañana con respecto a Jonás, y lleva por título, pagando nuestra autodestrucción. Y usted puede decir, pero ¿qué persona puede estar pagando por autodestruirse? Se dice que nosotros tenemos en nuestro fuero interno, como parte de un chip de protección del diseño del Señor, el cuidado de la supervivencia o de la sobrevivencia. Pero hermano, muchas veces, sobre todo en estas generaciones, se está dando este asunto de que estamos pagando por nuestra autodestrucción en muchas áreas. Quiero notar que dice la palabra del Señor que no solamente Jonás encontró este barco zarpando, sino que entrando al barco, él paga el pasaje y entró a él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y ¿cuánto nosotros, cuán lejos podríamos llegar del Señor? ¿A dónde podríamos huir? Y si tratas de hacer esto, ¿cuánta destrucción puedes atraer a ti mismo al pensar en huir de Dios? Muchas veces, hermano, no te das cuenta, pero tú estás pagando el precio de tu autodestrucción. Y si no me crees, piensa en vicios, piensa en el alcohol, piensa en las drogas, piensa en el tabaco. Ayer conversaba con un joven y me decía, tú sabes, pastor, que yo venía de un mundo de droga donde gastaba mi dinero en eso, donde todo lo que tenía era para eso. Y el hermano estaba gastando de su propio bolsillo la forma de destruirse a sí mismo. Entonces, ¿cuántas veces estamos pagando nuestra autodestrucción? No solo con un viaje a Tarsis,
sino pagando por vicios, por alcohol, por drogas, por damas de compañía, pagando por nuestra propia destrucción. Muchas veces se reclama que han entrado muchos extranjeros y que son nocivos con alguna de las prácticas. Por ejemplo, nosotros en Chile no teníamos lo que se conocía como el sicariato antes. Pero hermanos, hoy día, si vemos esto de pagando nuestra autodestrucción, muchas veces en la delincuencia se contratan sicarios para atentar con la vida de las personas. Pero en estos casos, nosotros nos volvemos los propios sicarios en contra de nuestras vidas. Es lo que está haciendo Jonás. Está pagando un pasaje para su autodestrucción, como si el dinero te ayudara a huir de Dios. Estos días salió una noticia de una fiesta en Cachagua o algo así. Y fue una noticia internacional incluso porque estos jóvenes, al ser hijos de ricos, no tuvieron mayores consecuencias, o así se planteaba el asunto. Como si el dinero, hermano, que pudiera eliminar las consecuencias, como si el dinero pudiera arreglar aquellas cosas que no se pueden arreglar. Hay algunos que dicen, hablando del dinero, que no se puede comprar la felicidad, o que el dinero no compra la felicidad. ¿Lo has escuchado? Es así, hermano. Pero muchas veces nosotros pagamos el precio de nuestra autodestrucción al negarnos, al ir en contra del Señor, a tratar de desobedecer a Dios buscando nuestra propia voluntad. Y este es el caso del profeta. Él paga un pasaje de su propio bolsillo y entró en este barco para huir o tratar de huir de la presencia del Señor. Y esto, hermanos, no es posible. Tú no vas a poder huir de Dios. Lo único que vas a hacer es encontrar un camino llano a tu autodestrucción. Es por eso, mi amado hermano, que quisiera hoy día señalarte y recomendarte en esta predicación de que estés atento a las señales. Muchas veces se van a presentar señales en tu vida. Muchas veces vas a encontrar puertas abiertas en tu vida, pero no necesariamente esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no la vas a encontrar por la señal ni por la puerta abierta. La voluntad de Dios la vas a encontrar por el escrutinio, por escudriñar la gloriosa palabra de Dios. Si tú amas tu alma, si tú realmente aprecias tu vida, entonces busca en la palabra del Señor y obedece lo que el Señor te ha dicho. No trates de huir de lo que el Señor te ha dicho, no trates de buscar señales, no trates de ir en contra de esto. Muchas veces he conocido a creyentes que tratando de hacer su voluntad van a pedir consejo a un pastor. Y el consejo del pastor es contrario a lo que ellos querían escuchar. ¿Y saben lo que hacen? Van y van a pedir consejo a otro pastor. Y así van de pastor en pastor hasta que escuchan lo que ellos quieren escuchar y ellos determinan que eso es la verdad. Recuerda que hay muchos engañadores hoy que van a querer rascar tus oídos para que puedas hacer tu propia voluntad. Un caso de eso. Conocí un varón alguna vez que tenía problemas de infidelidad y había caído en adulterio. Y cuando fue a su pastor, el pastor le dijo: sepárate, hay más hermanitas. ¿Has escuchado algo así? Suena bien. Suena como que está de acuerdo con todo lo que mi egolatría o mi hedonismo quisiera oír. Pero eso va directamente en contra de la palabra del Señor, porque el Señor primero aborrece el adulterio y segundo aborrece el divorcio. El Señor lo establece en su palabra. Por lo tanto, cuidado con esas señales, cuidado con esas voces que ni siquiera son de Dios, porque te van a llegar a la autodestrucción. Para ya cerrar este tiempo, amado hermano, debemos recordar que la paciencia del Señor, así como hubo destrucción en Sodoma y Gomorra, y Dios ejecutó a esta ciudad, otorgó también misericordia a Nínive por una generación. Pero después, de todas formas,
aplicó la sentencia contra Nínive porque la ciudad volvió al pecado. Cuidado con la trampa de las puertas abiertas, porque muchas veces buscamos señales y esas puertas abiertas nos van a llevar a nuestra destrucción. Y recuerda también que esas puertas abiertas muchas veces están ahí para que tú puedas pagar el precio de tu propia desobediencia y de tu propia autodestrucción. Vamos a dejar hasta aquí esta meditación en el libro de Jonás. El peligro de las señales. Ya no estamos en el Antiguo Testamento. Tú no tienes que esperar en el Urim y Tumim para poder entender la voluntad de Dios. Tampoco tienes que estar atento a esta cosa de los pancitos bíblicos. No sé si usted conoce el pancito bíblico. Es como el horóscopo cristiano. ¿Qué me va a decir Dios hoy día? Una vez que encontraba una cosa bien simpática, que había un hombre que estaba orando y buscando la voluntad de Dios y decía: Señor, muéstrame tu voluntad para hoy. Y va a sacar un pancito bíblico y simplemente dice, y Judas se suicidó. Quedó pensando y dijo: no puede ser eso, siguió buscando. Y bueno, la verdad es que cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios en la Escritura, también tiene que ser en su contexto. Porque la Escritura puede ser sacada de contexto y tú puedes hacer que la Escritura hable conforme a lo que bien te parezca, porque incluso dice la Escritura que no hay Dios. Hasta un ateo podría usar la Escritura para decir: no hay Dios. El único problema es que la Escritura señala: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, amado hermano, cuidado con las señales, cuidado con este peligro. Recuerda que los falsos profetas y todo lo que va a acontecer en el libro de Apocalipsis en los últimos tiempos va a estar plagado de señales engañosas que van a solamente estar para destruir. Vamos a tener un tiempo de oración. Amado Dios, vamos delante de su presencia en esta hora dando gracias por este día. Ayúdanos, Señor, a discernir tu palabra, tu verdad, de tantas otras voces que se han levantado. Tantas sectas, tantas religiones, tantas denominaciones. Señor, hoy día mucha gente está confundida porque la pregunta es: ¿y quién tiene la verdad? Y la respuesta es tú. Tú tienes la verdad en tu palabra. Porque esta es la palabra profética más segura que alumbra nuestros corazones, que alumbra nuestras vidas y que nos lleva adelante. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz, a discernir tu palabra. Tú dices que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Señor, líbranos de estas trampas peligrosas de nuestras almas, que están ahí listas para acecharnos, que están con puertas abiertas para hacernos creer que es la voluntad de Dios, que están con luces y cosas de buen aspecto que nos harán creer que es tu voluntad, pero que van en contra de tu voluntad. Señor, ayúdanos a ser precisamente hombres y mujeres de convicción que estén atentos a tu verdad y que podamos incluso ante la presencia de señales rechazar esas señales como señales mentirosas, discerniendo lo que viene de ti y lo que no viene de ti. Ayúdanos a probar espíritus para que podamos estar en línea conforme a tu voluntad. Señor, rogamos esto, rogamos por tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén.